mi esposa Datse seguimos recorriendo el otro lado del mapa y te pedimos que nos acompañes para sentir el mundo, que cada viaje sea una emoción compartida. Explorar juntos lo cambia todo. El verano transforma a Estonia en un país de ritmo suave y claridad prolongada. Las jornadas se estiran hasta entrada la noche y la vida se desplaza hacia el exterior con naturalidad. En ese clima, 2 escenarios concentran la experiencia estival. El centro histórico de Tallinn, compacto y caminable, y las playas del mar Báltico, con Pärnu como emblema. Entre ambos, se arma un viaje equilibrado donde historia y descanso conviven sin apuro. Lejos del turismo ruidoso y mediático, Estonia propone una forma distinta de disfrutar, basada en la escala humana, la eficiencia y el respeto por el entorno. El verano aquí no acelera el país, sino que lo vuelve más accesible. En cuanto a costos, Estonia no es un país caro. Tallinn, la capital, ofrece alojamiento de gama media para 2 noches en rangos moderados para Europa, especialmente fuera de fines de semana pico. Comer en el centro histórico es accesible si se combinan restaurantes locales con cafés y mercados. En Pärnu, en tanto, los precios suelen ser algo más bajos que en la capital y muchas actividades como la playa, las caminatas y los parques son gratuitas. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. En tiempos de inteligencia artificial, las calles superan a la imaginación. Para una estadía de 3 días y 2 noches en Tallinn, el alojamiento en hoteles o departamentos de categoría media suele ubicarse entre los 120 y 200 euros en total para 2 personas, dependiendo de la ubicación dentro o fuera del casco histórico. Existen además opciones más económicas en hostels bien mantenidos, mientras que los hoteles boutique dentro de Vana Tallinn, el centro histórico, elevan el presupuesto, aunque compensan con experiencia y cercanía. En cuanto a las comidas, Estonia permite ajustar gastos con facilidad. Un desayuno en cafetería o mercado cuesta muy poco, y almorzar o cenar en restaurantes locales fuera de las zonas más turísticas resulta razonable para estándares europeos. Para 3 días, un gasto promedio en Estonia en comida puede rondar los 60 euros a 100 por persona, combinando restaurantes, cafés y compras en supermercados. El agua es potable y no genera costos adicionales. En cuanto al transporte, el traslado entre Tallinn y Pärnu es eficiente y económico. El viaje en ómnibus cuesta aproximadamente entre 10 y 15 euros por tramos, con frecuencias regulares y buen nivel de confort. En Pärnu, muchas actividades son gratuitas, incluyendo la playa, los parques y la vida urbana.
Sumando transporte, comidas y alojamiento, una experiencia completa de 3 días y 2 noches en Estonia puede realizarse con un presupuesto total moderado, especialmente en comparación con otros destinos del norte de Europa que son mucho más costosos. El casco histórico de Tallinn es uno de los mejores conservados de Europa, pero su singularidad no está solo en las murallas, las torres y las calles empedradas. Lo notable es que sigue siendo un centro urbano activo, con cafés, librerías, talleres y viviendas que conviven dentro del perímetro medieval sin convertirlo en un simple decorado. Caminar Tallinn en verano es hacerlo sin presión. No hay distancias largas ni flujos masivos incontrolables. La ciudad se recorre a pie, se entiende rápido y se disfruta despacio. Las plazas se llenan de mesas y los miradores se abren hasta tarde, cuando la luz dorada del atardecer vuelve más amable la piedra antigua. Tallinn ofrece un acceso democrático a su patrimonio. Muchas iglesias, museos y edificios históricos tienen entradas accesibles y gran parte del encanto del centro histórico es gratuito. Perderse por sus calles, subir a los miradores, sentarse en una plaza y observar. Una de las virtudes de Tallinn es su proximidad al agua. En pocos minutos desde el centro histórico se llega a zonas costeras, parques y playas urbanas como Pirita o Stroomi, donde los locales aprovechan el buen clima sin convertirlo en un evento turístico. Esta cercanía refuerza una sensación de ciudad completa, historia, verde y mar integrados. Si Tallinn representa la cabeza histórica del país, Pärnu es su corazón veraniego. Ubicada al suroeste, esta ciudad balnearia concentra la tradición estival estonia desde hace más de un siglo. Su playa amplia y de arena clara, el mar poco profundo y el entorno urbano cuidado la convierten en el destino de playa más popular del país. El verano en Pärnu se llena de familias, parejas y viajeros jóvenes, pero mantiene un clima ordenado.
No hay estridencias ni sobreexplotación. La playa se vive con naturalidad y caminar, tomar sol y nadar brevemente en el mar Báltico es limpio y seguro. Verás que Pärnu combina playa con parque, spa y arquitectura baja. Es una ciudad diseñada para bajar el ritmo. Los cafés funcionan hasta tarde, las bicicletas circulan sin conflicto y el centro mantiene una escala amable incluso en temporada alta. El elemento común entre Tallinn y Pärnu en verano es la luz. El sol tarda en irse y redefine la experiencia urbana. Se cena tarde, se camina sin reloj, se prolongan las conversaciones y Estonia aprovecha ese fenómeno sin exagerar. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video. Si así fue, te pedimos que nos ayudes, suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.